Y lo que dice la cosa es cierto, cada uno tiene su papel y cada vez hemos restringido más el papel del manejo quirúrgico temprano del paciente. Por el manejo médico ha sido un éxito. Pero ya sabemos qué paciente es el que va a cirugía y lo hacen tempranamente y eso también ha sido un éxito. Bueno, en la primera parte de la charla voy a hablar de la piel. Yo no soy dermatólogo ni cirujano, pero voy a hablar de algunas cosas que puede decir un internista, neumólogo intensivista acerca de la piel. Como siempre digo, para mí no existe la piel, porque como yo veo quemados, la piel se desapareció, entonces ¿para qué me aprendo algo que no existe? La piel no existe. Para lo que sí debemos saber, hasta el intensivista, es clasificar las heridas. Les traigo 15. Podemos hacerlo por la web, los colegas que están en otros lados que evalúen las heridas y me digan qué tipo de quemaduras. Bueno, pues esto lo saben porque yo no sé manejar el Nintendo, ¿me entiendes? El telefonito. Pero la primera etapa de la generalidad que me pasó, me gustó mucho es la historia del manejo del quemado, la historia. Nosotros tenemos nuestra propia historia. Y al final de esa primera parte vamos a mostrar unos 12, 15 ejemplos. Traje 15 porque son 20 colegas, entonces para que cada uno describa qué tipo de lesión ve, porque eso es importante. Cuando varios les habrá dicho anoche que nos tratan de decir mentiras. Nosotros no necesitamos que nos digan mentiras cuando remiten un paciente. Nosotros necesitamos la verdad, el manejo claro, porque siempre vamos a recibir pacientes. Ustedes van a, si algún día les toca remitir un paciente, van a saber que nosotros siempre tratamos de no negamos una cama. Después vamos a recibir el paciente donde siempre más temprano, más rápido llega al hospital, que es mejor para el paciente. Entonces, nunca. Y si me están escuchando en otros lados, ¿ves? Les dije, no manda. Ustedes van a conocer el servicio. Ese servicio es bonito. El resto del hospital es feo. Es bonito porque la doctora lo tiene muy bien presentado. Entonces, ¿en qué iba? Entonces, que recibimos pacientes y no clasificar muy bien las heridas. Es importante para saber ustedes qué van a hacer y cómo les podemos ayudar y cómo remitir un paciente. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos la primera. Es que alguien quería que se la mandara por correo, pero eso no cabe. No, yo no sé sistemas. Bueno, ahora son nuestras estadísticas que no sé si nos habrán causado impresión de cómo ir avanzando nuestro servicio. Yo tengo colegas que trabajan, bueno, mi general. Entonces, yo tengo colegas que trabajan a 10 cuadras. Yo soy neumólogo de la Fundación Neumológica y en las diapositivas va a salir, yo trabajo en la Fundación Neumológica, que fui intensivista 3 años en la unidad médica de la carne infantil. Y colegas que trabajan ahí no se imagina el monstruo que es la unidad de quemados que queda a 7 cuadras. Cuando hago estas presentaciones a ellos, ¿no? Es el hospital, es la unidad de quemados más grande de América. Superadas tal vez por una en Brasil. Y si les hablaron ayer de la Fundación Benaín en Buenos Aires, de un profesor, ¿no? Tiene como 1000 años, modernizó mucho el manejo del quemado. El doctor Benaín tiene un servicio que son solo 3 camas que tienen intensivo. Yo tengo 10 camas. Digo yo, me jacto que con la doctora Patricia hace unos 5 años la diseñamos estructuralmente y creamos lo que es una unidad con intensivo quemado. Nadie se imagina lo grande que es. 54 o 56 camas. Una ocupación altísima. Y se mostró una posibilidad que debe mostrar nuestra mortalidad es baja. Esa estadística los empecé yo hace 93 empecé con su estadística. Y Amanda, que es la epidemióloga, las ha continuado. Como decía, la primera parte de la charla es hablar un poquito de la piel quemada, identificar las lesiones y unos ejemplos para que todos participemos y podamos identificar la quemadura. Vamos a hablar de las escalas, las clasificaciones, porque va a haber una charla que lo va a hacer el intensivista, que es un emergenciólogo, el doctor Navarrete, que en su presentación va a traer al bombero, que es el que maneja lo de sustancias peligrosas. Interesantísima esa charla, va a ser mañana. Pero él le manda en la siguiente sesión, el próximo año, les va a hablar de cómo pintar, cómo se remite un paciente. Va a hablar de cosas más esotéricas. La segunda parte de la fisiopatología del quemado.
que eso parte del manejo moderno que ustedes vieron ayer, el manejo moderno del paciente quemado. ¿Cuántos somos? 28. ¿A qué hora salieron? ¿Y eso por qué? ¿Preguntan mucho o qué? Mi manera de dictar las clases es interactiva. Usted me puede también estar preguntando por qué tal cosa, qué piensan, qué hacen. De acuerdo, porque me parece muy encajonado si una clase mejor si aparecen las preguntas. Lo que les puedo decir, lo que les traté de decir ayer es que cuando diseñamos el programa, abarcamos todo lo que hacemos todos los años en el paciente quemado. Al final del curso, 2 enfermeras, una jefe y una auxiliar, van a venir a decirle cómo se hacen los vendajes, cómo se maneja la herida en directo, cuando vayan van a saber, nosotros invitamos a las 2 enfermeras especialmente porque cuando pasó lo de Pereira, fue lo de final de año, lo del oleoducto, un vaso que se quemó, estoy hablando por qué, nos llamaron del hospital y fuimos a apoyar el manejo de los pacientes y hubo experiencias muy gratificantes con enfermería porque uno les está trabajando todos los días. Yo no creo que es el trabajo diario. Después de 10 días, por fin, un día no tuvo dolor, por fin pudo dormir porque la curación le permitió descansar. Hay colegas que hacen cuidado intensivo, pues, también somos intensivistas de escuela, pero el intensivista de escuela no tiene, no tenemos el entrenamiento de manejo específico. Ayer cuando hablaban de las quemaduras por inhalación, de la que puede ser el daño que producía el humo o que se inhalara parte de la agente causal, el doctor nos decía que en el momento en que identificaban que había quemaduras por inhalación, la conducta era prácticamente intubar o ventilar a ese paciente. ¿Eso lo hacen como preventivamente o esperan un determinado estado clínico del paciente o lo sedan y lo intuban? ¿Cómo manejan esa parte? Doctor, yo creo que si usted al final, ¿es un mes que vamos a estar? ¿Un mes? ¿Un mes? Si usted al final del mes no tiene ese respeto, yo me boto por la ventana. Porque te van a caer. Pero, mire, le aseguro que todos los profesionales que van a explicarles a involucrados en este asunto desde el manejo quemado, son los que hacen el manejo todos los días del paciente y todas estas preguntas que ustedes tengan se van a contestar. Yo soy neumólogo, entonces voy a manejarlo, voy a explicarlo de la parte de la vía aérea, la mayor parte de la fisiopatología de la lesión de la vía aérea. Razón porque soy neumólogo y porque de la mayor causa de embolismo también paciente quemado. Pero todas esas preguntas, todo eso, no hemos hablado de sedación, no lo involucramos, pero si ya que usted me pregunta eso, podemos meternos un poquito de los esquemas de sedación que usamos. Como somos tantos, yo le dije, mira, tú vas a presentar esta parte, tú esta parte, tú esta parte, y cada uno tiene una manera de ver las cosas. Primero voy a hacer, porque no sé Norberto Navarrete mañana qué les va a decir, porque él es emergenciólogo especialista en desastres y todas esas cosas, y tiene una línea de profundización que es en la lesión térmica por electricidad, y tiene una página web de rayos, porque Colombia es un sitio importante para quemar por rayos. Bueno, este es nuestro hospital, la unidad de quemados, el hospital Simón Bolívar, ya le dijeron, llevamos como 25 años, 25, 27 años. Es la siguiente, por favor. La quemadura, esta es la definición de quemadura que me gusta a mí. Yo no sé si sea acorde a lo que piensan los cirujanos plásticos, pero me gusta. Es una lesión de la piel producida por cambios de temperatura, porque no solo el calor, sino el frío también quema. El ácido quema diferente a lo que quema la llama, que altera parcial y totalmente todas sus capas, con múltiples efectos locales y sistémicos, porque todos nos enseñaron a minimizar el efecto deleterio de la quemadura. ¿Te quemas? No ves, no hago jabón y se va. Pero el efecto local es el que nos enseñaron, pero una quemadura pequeña puede generar efectos sistémicos y mortalidad de pacientes. Entonces, no solamente es la lesión local,
sino el efecto sistémico y por lo cual existe el cuidado intensivo del paciente quemado. Y depende mucho de la atención y profundidad, claro, mucho menos frecuente que un paciente con una quemadura menor tenga morbilidad y mortalidad, pero no puede dejar que esto suceda. La siguiente. Como les decía, la charla de hoy, las 2 sesiones, cortas o largas, lo que nos demoremos es acerca de la fisiopatología, una introducción, la historia, las explicaciones útiles y algunos ejercicios. Es divertido los ejercicios. Con la introducción de esta charla, el quemarse es un problema de salud pública. Les habrán dicho que es subregistrado en Colombia. ¿Por qué? Especialmente en diciembre, por ejemplo. Los niños, los que se queman con pólvora, como estos vivos de la política, dijeron que el niño que se quema, el papá le va a un proceso y es de la patria protesta. ¿Qué hace un papá? Es más, lleva a su chino al hospital, sino días después cuando ya tiene una complicación. Entonces, una razón es manejar las cosas. Ahora, les vieron la charla de ayer que los que más se queman son los jóvenes. Claro, los más graves son los extremos de la vida, los ancianos y los menores, pero los jóvenes, nosotros los jóvenes son los que más nos queman. Los que más nos queman jóvenes. Jóvenes, tienen una alta morbilidad y baja letalidad. Nuestras estadísticas nuestras han bajado nuestra mortalidad de un 25 a un 5%, pero tiene una alta mortalidad, múltiples complicaciones, hospitalizaciones largas, pérdida de vida y días de trabajo. Pacientes muchas veces son accidentes laborales, son pacientes que cuestan mucho para las ARL, ¿cómo se dice ahora? ARL, pero eso va a cambiar, ARL, laborales, están ya, cosas de políticos. Vamos a ver una vía de trabajo, el aislamiento, un paciente quemado pierde algo importante que es autoestima. En la unidad de quemados no hay espejos. Y pacientes cuando están en la unidad de quemados y se ven por primera vez, la pérdida de su identidad. Terrible, porque muchas veces la quemadura en la cara o la pérdida de oportunidades. No todos tienen la seguridad social, no tienen ARL, muchos tienen solo sistema y la pérdida de su identidad personal. Y dicen que muchos de los pacientes cuando salen de suicidio no consiguen empleo. Y el aumento. Nosotros decimos que aumenta el número de pacientes, pero es una cosa sesgada. Lo que pasa es que nuestro hospital tuvo que crear la unidad mucho más grande porque en muchas partes no tienen cómo manejarlos. Y les digo, por lo que me están escuchando, dice, uy, chévere, montemos una unidad de quemados de plata. A veces les hizo entender que entre una unidad de quemados de plata nosotros nos pagan diferente. Pero todos están intentando fracasado porque solo funciona así, nosotros mismos tenemos material. El manejo es muy costoso. En personal, la doctora les dijo ayer que tenemos que cerca de 90 personas, un poco de cirujanos prácticos, muy pocos intensivistas y médicos generales entrenados. Entonces es muy costoso, entonces que hayamos crecido es en respuesta a que es muy complicado el manejo de quemado, sin contar que la nutricionista, la fisioterapeuta, personal de lo que hace con el quemado, la psicóloga, la psiquiatra, tenemos recreacionistas, sin contar el número de las enfermeras, las auxiliares, las enfermeras que llevan muchos años manejando quemados. Como les digo, yo voy a hablarles de la piel quemada, pero la mayoría de las veces las que saben qué hacer con la admisión son las enfermeras. Siga, por favor. Las estadísticas, esto es bueno, y eso se tienen mis gracias que les digo siempre. Más jóvenes, menos adultos, más hombres y más mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos trabajo más riesgosos. Tenemos más riesgosos, por eso nos tomamos más. Pues, más riesgosos. No, la verdad es que las mujeres son más cuidadosas. La siguiente. Por extensión se hospitaliza, no hay diferencia, 10 al 25 al 26, esta diferencia sería una quemadura menor, una intermedia, un gran quemado. Y se hospitalizan de segundo y tercer grado. Algunos pacientes con quemaduras de primer grado, los que tienen quemaduras frecuentes por sol, que se vuelven bronceados, esos clientes de los siga. Ingresos anuales. Cuando éramos pequeñitos, 400, 2000, se construyó la nueva unidad, y esto es para el 2010. Además de que llegamos cerca de 1000 pacientes al año hospitalizados, y son casi el triple de los pacientes en el programa ambulatorio, porque recuerden que no todos se hospitalizan. Tenemos servicios de curaciones, propaganda todos los días, y son grupos de 10, 15 pacientes que van todos los días a curaciones, porque un tercio se hospitaliza y el de lo demás se manejan en forma ambulatoria.
es una población grandísima con compromiso con los términos del cliente. Con la gente, el ferviente, eso es en general, incluye niños y adultos. El ferviente siempre es el que primero puntea las estadísticas, pero los adultos, electricidad, llama, lo más importante, y el ferviente es menor. Siguiente. Pacientes de toda Colombia. Ayer les decíamos que vemos pacientes de fuera de Colombia, somos referencia en Perú. Hace unos años un incendio petrolero alarmado del Perú, nos enviaron sus pacientes quemados. Y para el Ministerio de Defensa somos referencia para pacientes que han quemado. Ahí conservo yo el fax y recibimos pacientes de Centroamérica, de Venezuela. No, en todos lados. De San Andrés, Antioquia, donde sea. En referencia ahorita estamos bastante cotizados, bastante pacientes recibimos de Santander, de Huila, tenemos bastante pacientes. Yo no creo que porque estamos buenos, sino porque es muy costoso manejar los quemados. En Santander es área de tráfico de combustible, recibimos muchos pacientes de tráfico de combustible. Como es tan costoso, no lo repito. Primero, segundo día. No, por eso, es muy costoso tener 2 o 3 camas. Nosotros hemos participado en proyectos en varias ciudades de Colombia, nos han invitado, damos charlas, apoyamos, pero son proyectos de 3 o 5 años que fracasan, porque tienen muy poquitas camas. ¿Sigue? ¿Sigue? Siempre les mostró. Todo lo que hacemos, todo lo que hacen los colegas, los cirujanos, todo eso, son tonterías. La única manera de plasmar qué es realmente lo que hacemos, lo que se ha hecho en estos años, son estos números. Importantísimos para mí. 23% de mortalidad para el año 88. Cuando abrimos la unidad de intensivo empezó a bajar 8.5. La mortalidad para el 2011, 5.6. Aumentando cobertura, aumentando más pacientes, más graves, más complicados, teniendo esquemas de cuidado intensivo. Yo pienso que todo esto a ustedes da fe de lo que nosotros hacemos. Sirve. Les digo que sirve es porque es experiencia personal, porque la mayoría de los que vamos a hablar y hemos hablado y vamos a contarles lo que hacemos, lo hemos sacado nuestra experiencia diaria. Nuestro nivel de evidencia es muy pobre, pero funciona. Basado en el cuidado intensivo general donde venimos, lo hemos aplicado al quemado y esos son los números del año pasado. 5.6% de mortalidad. Que para cualquier unidad de cuidado intensivo sería productivo, 2-3%, pero es bastante buena para un quemado. Y sale. Toda la vida yo historia acerca del quemado, Juan se la sabe mejor que yo. Pero voy a hablar de la historia reciente. El incendio, consecuencias más trágicas en una época de historia reciente, que fue en China, 1670 muertos, y en el siglo XX otro en China también con 700 fallecidos. Siguiente. Descubrimos el agua tibia. Yo me puse a revisar la historia para traerles eso y es ridículo lo que hacemos ahora. 1900 usaban el ácido tánico. Ayer yo creo que Juan Carlos les habló de los errores de enviar a un paciente remitido con un método que se llama triconjugado. Es un método que usábamos en las unidades de 20 años y ya no se usa. Y en ciertas regiones, ¿hay alguien que sabe del eje cafetero ahí? Entonces los del eje cafetero, recibimos pacientes del eje cafetero con ese manejo y eso es un problema. ¿No? Hace más de 10 años no usamos ese método. Pero en 1900 usaban el ácido tánico porque naturalizaba las proteínas y formaba una cosa. 1905, en la revista JAMA, este doctor habla prevención del choque, reanimación con solución salina, luz vía oral, endovenosa o intrarrectal y el manejo quirúrgico. ¿Qué diferencia? La siguiente. 1919, reanimación con bicarbonato de sodio, la cirrosis metabólica. El soporte nutricional con poncho, huevo, whisky. ¿Se acuerdan ustedes cuando los jóvenes lo del candil? El candil. 1919. El soporte nutricional del quemado. Siguiente. Es de los años 30. Describió la hipovolemia en el paciente quemado y estudió el edema de los pacientes. Mami, el juguete. Cuando cada día lo que hacemos todos los 1920. Sigue. El doctor Rafael Blaylock. ¿Por qué es famoso él? Es un cirujano que hizo la primera cirugía para correr los pacientes que tienen tetralogía para los años 37 y 38. Pero era un cirujano investigador y evaluó las alteraciones hemodinámicas del paciente quemado, la relación de la hipotensión arterial y los edemas.
año 37. Okay. Voy a hablar de fisiopatología, voy a hablar de historia. Historia modificada porque es de esa época, la siguiente. El doctor Baxter. Ustedes hacen de la mía de cuando mataron a Kennedy, ahora sí puedo. En todas mis charlas ninguno de los del auditorio sabe quién era Kennedy y que lo mataron en Dallas. ¿Cuándo? Ya rajó. 61, 22 de noviembre. Participó en todos los doctores. Él era un cirujano de urgencias del hospital en Dallas y fue con los que se trató de salvar al presidente Kennedy. Pero el doctor Baxter con el doctor Shirley, ¿cómo se llama la unidad de Shirley? Sí, bueno, eran ellos dos quemaron, no la fisiopatología de la quemadura, le hicieron quemando micos y viendo cómo eran los cambios que tenían. Luego quemaron perros, quemaron perros y vieron los cambios hemodinámicos que tenían el quemado y luego empezaron a reanimarlo. Y concluyeron en la fórmula que usamos actualmente. Realmente, nosotros cuando en los años 2000 hacíamos nuestros escritos, hablábamos mal de esta fórmula que no nos servía, y ya año a año les voy a mostrar cuando hablé de animación, se demostró que lo que se hizo en 1968 es actual, se usa en este momento. Siguiente. Las guerras no solamente han servido para el control de la población. En la Primera Guerra Mundial morían por las infecciones de las heridas, había una muerte temprana, la Segunda Guerra Mundial, la falla, el volumen, la depresión intravascular, usaron coloides, sangre, plasma, mejoraron la sobrevida, pero apareció la falla orgánica múltiple, la guerra de Vietnam, apareció el SRA. El SRA que uno conoce actualmente en los años 60 se llamaba el pulmón de Anán. Yo lo aprendí de una manera muy curiosa. Yo tengo que dictar una charla de SRA con los intensivista. Y al estar mi charla y un profesor muy, muy valioso acá en Bogotá, sacó un libro cuando yo estudié neumología en Chicago. Mire, doctor, en el 67, cuando yo estudié neumología, pulmón de Anán, hay una descripción que yo estaba haciendo. Entonces, las guerras han servido, mejoró la sobrevida. Todo mejorando, pero siempre ha habido problemas cada vez que logramos mejorar la sobrevida de los pacientes de trauma. La falla renal, la disfunción orgánica múltiple, el SLA. Eso se aplica también al paciente quemado. Una situación letal en el paciente quemado del SLA, que hemos logrado mejorarlo, mejorando los modos de ventilación mecánica, pero sigue siendo una situación de alta letalidad. Siguiente. Todas las fórmulas. Cada cual. Las más nuevas a las que estamos hablando en el año 2012 son las que hacen las fuerzas militares gringas y inglesas que aplicadas a Afganistán y a Irak han creado nuevas fórmulas. Y lo que tratan de hacer es que en el sitio del herido, de la explosión del tanque, se usan pasivos para la práctica. Siguiente. Esto es del año pasado. Seguimos hablando de revisión de reanimación de quemados y ya hemos llegado a las soluciones y perdón. Siguiente. Soluciones para los años 2000. Nosotros, cuando uno es más joven de lo que somos el ego. No, mire, eso de pana no sirve. ¿Qué hicimos esto? Tomamos los pacientes que llegaban a urgencias del Hospital Simón Bolívar y mirábamos cómo los reanimábamos. Y nosotros los médicos jóvenes de esa época nos volábamos. 37% más del volumen que sugería la fórmula para reanimar los pacientes, basado en los signos vitales, que se hace años en el ATLS, y encontramos que nosotros reanimamos el paciente con mucho más volumen. Así que, esta fórmula positiva está hecha así, profesor, no se entiende nada, porque de una fórmula que se llama PAMLA, hemos evolucionado esto hace 4 años ya, así es como reanimamos a un paciente quemado con fluido, ¿cierto? Pero bueno, en una presentación posterior les voy a explicar cómo es que reanimamos a un quemado. Entonces es un quemado y todo lo que hacemos. Entonces, toda esa conclusión de cuadritos va a tener un momento para explicar de qué es lo que hacemos hablando de quemado. Este es nuestro momento histórico, momento de su historia reciente. La siguiente. Bueno, esto es para un cirujano plástico, que es un neumólogo, les va a hablar de la piel quemada. Como 3 diapositivas nomás, la clasificación de las quemaduras, son las quemaduras térmicas, químicas y eléctricas, por contacto, con llama, radiación
el frío. Las químicas son por ácidos o alcalinos y las eléctricas son fogonazo o por conducción. Más de una presentación solo del manejo. La siguiente. Y la quemadura primero, segundo o tercer grado va de acuerdo a qué capa de la piel compromete. La epidermis solamente la de primer grado, la dermis la del segundo grado, la hipodermis la quemadura de tercer grado, las articulares, la cual ya no hay recuperación. Dejan muchas secuelas y siempre requieren una cura. La siguiente. Esta nace, esto se hizo en 1954, estas son las zonas de Clark. Y habla de las tres zonas en las cuales se clasifica cualquier quemadura. De un área de coagulación, una necrosis de la está perdida, una área intermedia, es una éstasis y una hora periférica, que es hiperemia. Esta diapositiva a través de estos momentos es para que pensemos que el quemado no solamente es una quemadura de primer grado, no es una de segundo grado. En la misma misión, la siguiente diapositiva, existen varios tipos de quemadura. Por ejemplo, esta es una de tercer grado, esta es una de segundo grado. Entonces, uno cuando habla de quemaduras habla de primero, segundo, tercer grado. Pero en la misma misión hay varios tipos de quemaduras. Avanza, por favor. Quemaduras de primer grado son las más superficiales, comprometen la epidermis, son dolorosas, son rojas y siempre curan sin ningún manejo eficaz. De acuerdo a la explicación que usted da, la graduación de todos modos está determinada por la profundidad o por la extensión o por lo que más tenga relevancia. No, es que son conceptos diferentes. Como yo le dije al comienzo, tenía que hacer una introducción de la piel antes de meterme en la fisiopatología. Cuando el doctor Navarrete, la doctora Amanda les hable del manejo de urgencia, el manejo del rescate, el manejo hospitalario, ellos deben incluir cómo se clasifica lo de la regla de los 9 en nuestras gráficas. Yo creo que usted sabe, Juan les traía ayer lo de las gráficas para que nos vieran. Entonces, esa es una parte. Yo solamente quiero meterme en lograr identificar las quemaduras. Entonces, el paciente quemado, primero tú debes identificar la quemadura, qué tipo de quemadura tiene. Luego te vas a la extensión. Entonces, ya cuando sabes si es de primero, segundo, tercer grado, te vas a la extensión. Y ya con esta primera información, la segunda información, ya decides qué vas a hacer con el paciente. No quería extenderme en eso de las clasificaciones porque hay varias cosas que debemos conocer, pero para el beneficio de las presentaciones yo creo que esa parte de ese ejercicio de pintarlo y saber la extensión lo dejamos para otras presentaciones. Si hacemos todo en esta charla, sí salimos muy tarde. La superficial entonces, la primera de la superficial, epidermis, es muy dolorosa, es roja y cura sin necesidad de la raza. Ahora, la siguiente. La de segundo grado superficial. Son más dolorosas, son rojas y brillantes, existen selecciones que se llaman flictenas, y cuando tú retiras la flictena queda un fondo húmedo, cura en una o dos semanas. ¿Eh? El fondo profundo también tiene flictenas, es más dolorosa porque es más profunda, cuando retira la flictena es una lesión pálida, seca, que requiere más de 3 semanas para que se recupere, generalmente requiere manejo. Y la tercer grado es una lesión seca, gris, acartonada, la tendencia a la grasa requiere siempre, ¿no? Y tardío. Te agradezco mucho. Bueno, la siguiente. En las descripciones de las clasificaciones de las quemaduras no existe el cuarto grado. Si usted llega a su sitio de trabajo y le dice a un cirujano, mire, a mí me enseñaron que existe un cuarto grado, lo tiran por una ventana, porque no es cierto. Para los clásicos, decir una quemadura de tercer grado incluye grasa, pero también incluye músculo y hueso. Para mí, en las quemaduras de cuarto grado, para mí sí son las quemaduras eléctricas, en lo cual no solamente lesiona en extensión, sino en profundidad. Y la siguiente. La siguiente. Esto.
Y esto es, cuando éramos más jóvenes y nos hacíamos barbaridad, le tomamos una placa a un brazo quemado, mire lo que hizo la electricidad. Quemó hasta el hueso. Entonces, para mí existen las quemaduras de cuarto grado. La siguiente. La siguiente. Ahora, ya como vemos cómo tenemos que hacer las clasificaciones con las fotos antes de empezar esto. Claro, claro, eso va a ser el uso público, no sé. Pero vámonos a la clasificación. Primero la siguiente. 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 Primer grado, quemadura solar, superficial, roja, dolorosa. Siguiente. La siguiente. Segundo grado superficial, las flictenas, roja brillante, se retira la flictena y tiene un fondo húmedo. La de segundo profundo también tienes la siguiente. Segundo profundo, menos dolorosa porque es más profunda, se retira la flictena con un fondo pálido y seco. Y la de tercer grado ya sencilla, gris, acartonada, extiende hasta la grasa y si fuéramos puristas, se incluiría músculo y hueso. Bueno. Saludos los muchachos. No, y esta figura no es de aguantar hambre, creo. Ahora brevemente. Bueno, primer ejemplo. Después de la quemadura, la siguiente. Esa. Sencilla. Bueno, no soples, por favor. Y si me equivoco, silencio cómplice. Para mí, tercer grado. Muéstrame dónde está de tercer grado. Porque normalmente cuando uno se dice tercer grado. ¿Cómo la pasada? ¿Vamos a sentar todos? No. Tercer grado. Juan, ¿tú estás de acuerdo? O sea, muchas veces entre el segundo grado profundo y el tercero clínicamente no es fácil definir, ¿sí? Porque pues no tenemos ahí una forma de una microscopía para poder observar cuáles son las capas verdaderamente que están afectadas. Pero sí, yo estaría de acuerdo con él que ahí están coexistiendo y creo que por eso trajiste esa gráfica, hay de todos los tipos de quemadura en una misma área. Sí. Este es el tercer grado, este sería el segundo grado profundo. Acá les dice un dato importante. Nosotros estamos hablando, porque a mí me enseñaron hace 25 años, 20 años de las quemaduras. Lo que aprendimos todos. Pero Juan Carlos, ahorita los métodos para evaluar la quemadura incluyen láser, no solamente la biopsia, sino con láser, evalúas qué tan profundo es la lesión. La extensión siempre se presta a controversias. Cuando un médico general que lleva 20 años en unidad quemado se escribe que es un 20% y él no se lo van a práctico y le pone un 20.5, no aporta nada. Se aporta lo que decía Juan Carlos, porque ya después les he enseñado, si ustedes llegan a poner menos del 21%, ya perdimos el curso. El que ponga 21%, no perdió, es les explica. O sea, administrativamente no podemos colocar un 20% porque la ley dice que son de alto costo las mayores del 20% y de bajo costo, digámoslo así, o no de alto costo las menores, pero ¿quién se encarga del 20%? Nadie, no hay pagador ahí. Entonces, en la unidad nadie se quema el 20%. El 19% o el 5%. Debiste les enseñar eso anoche a ellos, eso es parte del truco. Bueno, sí, tercer grado. ¿Alguien del chat tiene algo que opinar? ¿Alguien? Vamos a ver, me toca preguntarle a uno de ellos, la siguiente. A ver.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá? Ahí está. Hola María. A ver, esta quemadora. Sí, interesantísimo. ¿No? Bueno, está bien, no más que 1000 palabras, solo queremos que nos digas. No será que está muy bajo porque dice que tiene mal sonido, no. No, porque estamos acá. Sí, son gritos. A ver, Javier y el carro de tarro. Va, se lo dime. Oigan, Diego Fernando Fernando. ¿Dónde está el micrófono? Él me está escuchando. Él me está clasificar. Yo me está dando son la unidad de quemados de la que le acabo de decir. Y yo quiero que usted, cuando esté en su sitio, donde ya están, donde como hay muchas clasificaciones. Hay cuando pasa una Argentina que son como Salán en Brasil. Para la que estoy haciendo es la que usamos nosotros. Y la idea es que tengamos una comunicación para, si usted está abajo, si yo estoy acá y usted me envía al paciente y me llame, allá lo que estoy haciendo, hablamos de la misma manera. Cuando haya no, sube más. Sube esto más. Cuando haya quemadores expansión parcial, sí, corresponde a un segundo grado, para que creas confusión, porque vos cuando metes un paciente sí dices eso, y vos sabes las diferentes, no nos vas a entender. Ya es que es simple. Nuestra clasificación la hemos usado todos los años de esta hora, y nos atreve a la misma la codificación de la gráfica, el cruzado, el rayado y el punteado, nos lo entendemos todos. Y suena petulante, pero usted tiene que adaptarse a lo que hacemos nosotros, porque somos nosotros el sitio de recepción del paciente. Entonces, es claro, y en todos los escritos que hemos hecho nosotros aquí en Colombia, la Sociedad de Medicina Interna, la barra de escrito para la Sociedad de Trauma, esa es la que usamos. Les toca a ustedes sacar el... Bueno, listo. No, devuélvete al anterior. Devuélvete al anterior. El colega que escribió que era segundo grado de superficial y profundo tiene razón. ¿Sí? Acá seco, acá está húmedo y acá ya hay unas áreas de tercer grado. Perfecto. Muy bien. Siguiente. Acuérdense que estas fotos son tomadas por un neumólogo, no por un cirujano plástico. Entonces, mucho cuidado con esa crítica acerca de las fotos. ¿Tú? Sí. Con mucho gusto. ¿Cómo estás? No. A ver, yo creo que hay segundo grado superficial y profundo. No, el botón de... Este. Pienso que aquí es segundo grado superficial, aquí hay segundo grado profundo y aquí alcanza a ver lesión de tercer grado en esta zona. En primer lugar, donde está la ampolla, ahí no lo podríamos definir, ¿no?
Porque habría que retirar primero la ampolla para poder ver el fondo, si el fondo está todavía, digamos, si hay perfusión, si está rosado, si está pálido. Entonces, aquí no podríamos hasta no retirar la ampolla. Aquí está, mira que está eritematoso, hay perfusión, este es un segundo grado superficial. Aquí esto es un segundo grado profundo. ¿Sí? Yo no me atrevería a decir que ahí es tercer grado. El tercer grado uno lo ve más seco, más acartonado. Lógico que de pronto la fotografía inicial era mucho más representativa, pero yo diría ahí que solamente hay segundo superficial y segundo profundo. Primer grado no hay. ¿Por qué? Porque acuérdense que por definición el primer grado no tiene ampolla. El primer grado es el eritema. Muy bien, gracias, Juan. Así son. Bueno, acá del chat está Agustín. Muy bien, Agustín reveló acá sí. Bueno, hablan del sonido, muy bien. Mi voz de sargento mayor no va para más. La siguiente. El plan de esto es que aprendamos a hacerlo, identificarlo. Bueno, yo pienso que aquí hay unas lesiones de primer grado en algunas zonas. También está la parte superficial de segundo grado. A esto. Miren la piel como sale bastante esta zona. La zona de la nariz es segundo grado superficial. Aquí no hay ampollas, pero me parece, no sé si me puede corregir de pronto ahorita el doctor, que aquí ya se le retiraron las ampollas. ¿Sí? O sea, fue que se le retiró las ampollas y por eso nos quedó la piel ya eritematosa. Y ¿Seca o húmeda? No, se ve bien, no, ahí sí se ve bien. Se ve seca. Sí, ahí se ve seca. Entonces yo creo que tiene, y esto es como una lesión, no sé, aquí bastante fuerte, ahí es un poco confusa, ¿no? Mira, claro que sí. Como la mitad. En el centro, ese sería el profundo y el resto sería superficial, el de segundo grado. Lo que tiene, perdón, disculpe. Esa sí es fácil, esa sí me la dejo a mí, no para el doctor Vélez. Este es segundo profundo. Y acá ya ese húmedo superficial. Ya no tiene ampollas. Fíjate cómo está acá de brillante, húmedo, dorso en la nariz. en el pómulo izquierdo ese acartonamiento corresponde a... ¿Eso? Sí, esa zona ahí me parece... Nosotros la haríamos como segundo superficial. Segundo superficial. Superficial, fíjate que estaba... Para superficial. Ya está. Ok. Acuérdense que las quemaduras coexisten, los primeros y segundos separados. Si uno ve a un paciente esto, ¿cómo puede averiguar? O ¿qué podemos pensar aquí que lo mismo, por ejemplo? Porque si fuera un ácido se pone amarilla, como nos contaron ayer en el punto, con una coloración X, ¿cierto? Mire, no voy a adelantarme, pero en las presentaciones, como les dije en el comienzo, cuando termines en las 4 semanas, vos vas a poder, o sea, el doctor va a poder ver un paciente en urgencias, hacerle una buena historia clínica, hacer un manejo inicial adecuado y remitir a quien le va a remitir. Todo eso le aseguro que todas esas preguntas, porque lo que nosotros vamos, como les digo, lo que queremos es transmitirle nuestra experiencia diaria, que no está en los libros, sino lo que hace el doctor que les da con el 20%. No, eso es importante porque para ustedes que trabajan en una periferia, donde sea, remitirle un bien a un paciente también incluye la parte administrativa. Nos pasa mucho. Piensan, es un 80%, ¿no? Nos remitimos de una vez a la UCI, llegan a la UCI. Muchas veces gastamos recursos alistándonos para recibir un 80% y era un 8%. Era el 80% del pómulo. Pasa. ¿Cuál es la primera medida que hace un médico de urgencias cuando ve un quemado?
¿Cuál es la primera medida que hace un médico de urgencias cuando ve un paciente que Una inspección. no, ¿qué hace lo primero? No, marcar extensión 166, llegó un quemado. En este momento del siglo, que todos somos del siglo pasado, en este momento del siglo, lo primero, aún en el Simón Bolívar, en mi hospital, lo primero que hace cuando llega un paciente de urgencias quemado es, llega un paciente quemado, llama la extensión 166, siendo que el paciente tiene un trauma asociado. Amanda y Juan les han expresado que el paciente quemado es la máxima expresión del politrauma. El paciente quemado tiene que tener un estupendo. Todo eso lo vamos a ver. Puede tener una estupenda historia clínica. Porque les vamos a mostrar nuestras experiencias letales y no letales de cosas de que es muy sobado, que usted es muy difícil, perdón. Eso es algo coloquial, pero bueno. Es muy difícil que un paciente que llegue a urgencias al sótano y llegue al séptimo piso suba a un cirujano. Esos no suben hasta allá. Suben al segundo, al tercero, al cuarto, pero al séptimo no suben cirujano. Y baje usted un paciente a sala por el trauma. Que suba un ortopedista es un complique. Nosotros tenemos ¿cómo será que nosotros tenemos nuestras propias salas de cirugía? ¿Cuáles hemos usado un plano en nuestro hospital? Pero nosotros tenemos nuestras propias salas de cirugía porque es muy complicado que un cirujano suba a primer paciente quemado es vetado en todos lados. Ya que viene la historia de los miasmas, de los quemas, de los humores. Y uno lo tiran en la esquina de urgencias. De la primera medida, la primera cosa que hace un médico cuando llega un paciente de urgencias es marcar la extensión. Es muy complicado. Sí, y bajos, nosotros vivimos en un séptimo piso. Baja un paciente politrauma estable al primer piso a resonancia, ataque. O baje las salas de cirugía. Eso es una tragedia. Micrófono, Juan. Hay como curiosidad de saber si a través de la observación de la gente etiológico, la importancia de la anamnesis, de una buena historia clínica. Con el ácido es diferente porque el ácido pigmenta. Vimos ayer en una de las gráficas. Pero ahí nosotros no podemos saber si eso fue con gasolina, no podemos saber. ¿Sí? Las lesiones son básicamente las mismas. La única que verdaderamente pigmenta y le llama a uno la atención son los ácidos. Pero yo les decir algo desde el punto de vista del manejo de diario del quemado. Eso no importa. Esto, por eso gracias a Dios está Juan acá que tiene mucho más experiencia que la mía en ver lesiones porque yo ya no las veo. Porque yo recibo pacientes graves a la unidad de intensivo. Graves puede ser un 5, un 50% o solo intubado por lesión por inhalación. Y muchas veces yo ya no sé hacer las gráficas. Yo ya no las hago. Y las lesiones ya no tengo la experiencia que tuve hace 15 años como cuando hacíamos eso. No días. Porque no importa. Paciente no grave te pone se inestabiliza 5 o 50%. Indicamos que es un paciente grave porque un buen médico hizo una buena historia. Indica qué es lo que está, por qué está mal. Esto es una cosa porque ustedes están en sitios de referencia donde van a referir los pacientes y les van a tomar una conducta. Para poder hablar el mismo idioma tenemos que identificar las lesiones, la profundidad. Pero a lo largo de esta semana lo que vamos a aprender es identificar el paciente que requiere ser remitido y en qué condiciones. Porque usted como cirujano, si le mandan a un paciente 5 días después con un politraumatismo porque se quemó y resulta que tiene un trauma abdominal cerrado, ¿qué nos pasa? Pasa. No tiene sentido. Lo que hemos hecho en los últimos 10 años capacitando colegas es mejorar nuestra atención en los quemados. Cada vez nos llegan pacientes mejor manejados. Y un extremo, vos me preguntabas de la lesión de la vía aérea. Llevamos 10, 15 años diciendo lesión de la vía aérea en túbelos. En todo el mundo. Y ya estamos creando monstruos porque ya no llegan pacientes que nunca deben ser entubados, pero cualquier cosa que sospecha de lesión de la vía aérea, como enseñamos antes, nos entuban. Y estamos extubando pacientes a las 24. De hecho, hace una semana extubé una paciente a las 6 horas porque tenía quemada la punta de nariz y el médico alguna vez se escuchó diciendo que cualquier sospecha de lesión de la vía aérea entube. Pero ya hemos evolucionado. Entonces, estos foros, estos momentos nos dan oportunidad, no solamente ustedes de aprender, sino nosotros de poder decirles qué es lo que se hace en el momento actual. Lo que usted pregunta, del ácido, eso para
Para el manejo del quemado no importa, no lo que dice. Pero usted en urgencia sí tiene que tomar una conducta así, quemado como se comercializa, es lo que hemos hecho nosotros para mejorar eso. Lamentablemente, la difusión que hemos hecho las semanas que han sido lo que ha creado es que la gente malvada de este país sepa cómo dañar más a los demás. Si nos hubiéramos quedado callados, hubiéramos manejado a los pacientes y no del modo lo que armaron los periodistas, la gente mala. Los colombianos somos buenos para muchas cosas, pero somos muy buenos para hacer el mal. Ya saben cómo dañar a otra persona. Y por eso ahí caen más casos. Desde ese momento que pasó ya no volvimos a hablar del tema. Entonces, en ese caso, puntual de los ácidos, la electricidad, sí hay que hacer cosas puntuales. Por lo general, esto es porque nos toca identificar las lesiones. La siguiente. Jamás me van a oír hablando de niños quemados. Por eso está el doctor Bernal, que es el pediatra. ¿Quién quiere? Aquí vemos una lesión de segundo grado superficial. Aquí segundo grado profundo. Básicamente es lo único que veo. Sí, todo eso. Todo esto es era una aflictena seguramente. Sí, todo el piecito era una aflictena. Pero seco. Yo pienso que es profundo, Juan. El líquido hirviente. Ah, carajo. Ay, Dios. Caramba, perdón, discúlpeme. Discúlpeme. ¿Acá hay examen? ¿Al final? Te tendré en cuenta. Y de acá el doctor Juan Jacobo Flores pregunta, tranquilo, yo tengo pésimo para los nombres, pero bueno para las caras. Juan Jacobo Flores Girando pregunta a los 9. A eso se refería que es una clasificación de extensión, pero no vamos a entrar en eso ahora porque yo pienso, tú hiciste ejercicio de eso. Ahorita estamos hablando básicamente de la profundidad. Lo de los 9 se refiere a determinar la extensión, pero en la unidad no lo utilizábamos porque había el problema de que no coincidíamos, ¿sí? Daba unos resultados muy diferentes. Entonces esa hoja se les va a enviar a los que están a través pues, de la conferencia virtual, ayer dijeron que se la iban a escanear, entonces es mucho más acertada. Porque ¿esa es la gráfica de los adultos? Ahí dibujamos la lesión lo más aproximada posible. Por edad y por extensión las lesiones. Esta es la que usamos. Cada uno de los segmentos corporales. Entonces eso es un documento privado del Hospital Simón Bolívar, pero que nos ha costado diseñarla, pero me parece muy bien, porque si usted me envía una gráfica con el nombre de su sitio de trabajo, que tenga mi información, quedamos. Un truco, si el líquido hirviente quema mucho más, el agua caliente, cualquier líquido por encima de 70 grados, en un segundo hace que muera de 13 grados. Si este bebé metió el pie en agua hirviente, pronto tiene una quemadura de 70 grados. Por eso una vez de segundo profundo. Quitar el dolor. Entonces lo que hace el médico, bueno. Hacemos todo el tiempo. Bueno, siguiente. Bueno, es el mismo pie en la siguiente. Devuélvela. Guarde el pointer. Pues uno, tema. Algunos ya se abrieron o fueron abiertos. El fondo es eritematoso en algunas partes, por tanto da un segundo grado
en esta parte superficial, pero aquí esto es un grado profundo, segundo grado profundo, porque está color pálido pero húmedo. Pasa la polla rosa. Pasa la polla rosa. Me pasa una lista para ir chuleando. La siguiente. Juan, ¿estás de acuerdo, cierto? Sí, sí. La gráfica es ideal para explicar que hay que retirar la polla para uno poder definir si es segundo grado superficial o profundo, porque lo que veíamos allá como si fuera profundo me da la impresión de que es la ampolla que está ahí. Eso, es la polla que está recogida. Sí. Pero entonces es importante para poder ver el lecho. Lo que uno observa es el lecho, y el lecho es el que nos define. Sí. Aló. A iniciar. Si usted está en... Perdón. Micrófono. Pues ya con los conocimientos y con la explicación que dio el doctor y con tan excelente foto, pues yo me atrevería a decir que la parte es mucho más blanca y más pálida, se alcanza a notar que sería más profundo porque si ve al lado, está en el mismo plano, pero está más Esto es una sola ampolla. Doctor, le recuerdo una acción. En la milicia ni se ofrece ni se regala. ¿Cierto, doctor Vélez? A ver, volviendo a lo de la ampolla para aclarar. Una cosa es el médico que tiene que remitir ese paciente, que no tiene mayor, digamos, entrenamiento en quemaduras, o el personal paramédico. A ellos se les recomienda no reventar la ampolla porque sirve como un apósito biológico. Pero en este caso, ustedes que están haciendo un diplomado, que son los que van a tratar el paciente, ustedes sí la tienen que retirar, ¿sí? Porque ustedes son los que ya empiezan el tratamiento. La siguiente. A ver. Alguien. Fuera. Alguno del chat que identifique la lesión que aparece en la diapositiva. Pregunta para el doctor Vanegas. Un voluntario. Voluntario. Moncillo, gracias. El doctor Gerardo Rojas se le solicita la pregunta al chat. Identificar la lesión que aparece en la diapositiva. Eso les va peor. Vale. Como yo me acuerdo de las caras, no de los nombres, entonces... Segundo grado. Bien. Juan. Juan. Ahí ya hay que tener en cuenta también de que ese paciente ya ha tenido, al parecer, ya un proceso más avanzado, ¿sí? Es una curación, no necesariamente la primera curación, pero la gran mayoría de las quemaduras que tienen son de segundo grado superficial. Es la primera curación. ¿Es la primera? ¿Con quién hablo? Vamos a ir con... No, no es Hola. quemadura, es el normal. Siguiente. Sí. Yo, ustedes. Así llega. ¿Sí? Así llegó. Y aquí quedó. Y llegó así. Miren, una cosa. Sin vibrincia, quemadura de labios, se está hematizando. Y llegó hacia el servicio. Yo estoy afónica. Tiene quemaduras. No. Esa es la situación, es el paciente que usted dice llega y ¿qué le hacemos? Llega
Bueno, así hablando, te los vamos a dar unas fotos. Bueno, Pero después cuando lo reanimemos, eso lo vas a ver más. La nariz está llena de hollín. ya. Y son quemaduras de, si no me equivoco, de tercer grado. ¿Sí? Es seco. Terminó entubado. Llegó caminando, pero la evaluación inicial terminó entubado. Que ya te llaman que está yendo la comida. Lo que no debe pasar, ese paciente de donde lo rescataron, o del hospitalaria, o Bueno, nos vemos en 9 días. del sitio del accidente, debe haber sido evaluado y entubado. No, por eso, es lo que, si tú ves un paciente en tu sitio de trabajo, No le saludan. a 8 horas de Bogotá, y no lo entubas, cuando llega a las 8 horas, es muy difícil, al intensivista le toca buscar compromiso de vida. Ahí lo que decíamos es que quemadura de cara siempre hay que sospechar quemadura de la vía aérea. Entonces ese paciente ahí tiene varios criterios, tiene la quemadura de vibrisas, tiene quemaduras periorales, tiene quemadura en toda la cara. Es un paciente definitivamente en el que hay que sospechar eso y usted lo ven bien porque llegó al servicio, llegó a las ausencias y lo subieron rápido. Pero ese paciente lo que se tiene que ser evaluar la vida. Bueno, pero, claro. Pero igualmente todo paciente que alcance al menos a tener un área comprometida de la parte nasal y perioral, sí es obligatorio. Eso se llama signos indirectos de lesión de la vía aérea. Vamos a hablar de eso, pero el único signo directo es una laringoscopia. Y usted conoce ya decir. Eso lo veremos más adelante. Eso es un tema. A ver, como recién llegó al servicio, para poder evaluar las lesiones, toca hacerle la curación para decir si es de segundo grado o tercer grado. No se puede definir sin haberle hecho la curación. Lo mismo, si tiene la piltena, decir que es segundo grado, supresión de profundo, no se puede porque hasta que no se le haga la curación. Sí, señora. Siguiente. A ver. ¿Quién quiere? El... señora. Hay varias áreas comprometidas con un segundo grado, esta área superficial, aunque hay áreas como aquí que podrían ser más profundas, y estas áreas con un tercer grado ya tienen compromiso en las características costrosas, acartonado, con mucha palidez y secas. Sí, son quemaduras de tercer grado, brillantes, un segundo grado superficial. Y profundo aquí. Eso es lo que se llama, esa lesión ya lleva varios días, es lo que se llama una escara. Tiene una escara. Sí. Esto es piel normal. Piel normal. Por ejemplo, en áreas como esta, en que se ve como compromiso de vasos, eso es de vasos, ¿cierto? Como
como petequias trombosado, estaríamos hablando de una capa profunda, tercer grado. Ok. Doctor, en ese donde se aprecian los vasos trombosados, ¿qué tanto cabría allí el uso de cremas heparinoides para mejorar esos trombos y reactivar parte de la circulación? No sé. Eso no corresponde a lo que yo hago en la autonomía. Para eso los médicos generales y las enfermeras deciden que se debe que toque. No es mi área de trabajo y no es lo vamos a ver. Más adelante ustedes van a tener con el doctor Bernal, tío del doctor Fernández Bernal, es un mal de familia, el amor por los pacientes quemados. Él va a hablarles de la zona de penumbra, entonces cómo hay ciertos medicamentos que mejoran la perfusión a nivel de esa zona de penumbra, esa zona alrededor de la quemadura que es susceptible de mejorar su perfusión con los medicamentos que él utiliza. Pero el uso de sustancias como para romper esos trombos, pues la verdad yo no le veo ahí justificación, porque pues es un área ya, digamos, aceptada dentro de la superficie de la quemadura, y nosotros por el contrario ahí, de todas formas, con los medicamentos que se utilizan, tarde o temprano esos vasos se van a romper. Tercer grado. Ahí las quemaduras tenemos de tercer grado, áreas de segundo superficial, pero el centro es de tercer grado. Pero a lo que voy es eso, de que no hay una forma como para uno con una crema mejorar esa perfusión. Se utilizan medicamentos sistémicos que mejoran el área de penumbra para que la quemadura no se profundice más. Pero de todas formas el propósito de la curación durante esas curaciones es remover justamente toda esa cantidad de escara que tiene ahí y ahí va a sangrar. Para el doctor Flores, perdón, discúlpame, el doctor Flores pregunta que si no hay un segundo grado profundo. Sí, seguramente es orden. En la periferia uno podría decir, pero lo digo, clínicamente en este tipo de quemadura es muy diferente cuando uno tiene la quemadura por tercer grado, por ejemplo con la electricidad, como la gráfica que vimos ayer de esa man, sí, que ahí definitivamente era un tercer grado, a este tipo de quemadura donde uno podría tener la duda si es un segundo profundo o un tercer. Ahí habría que hacer lo que dijo Federico, ya un estudio mayor, una biopsia de piel para determinar exactamente. Pero ahí con que ustedes digan que la periferia es de segundo grado superficial y el centro es de tercero, está perfecto. Ahora bien, en segundo grado profundo y de tercero, el tratamiento es muy similar. Solo que en el tercero, generalmente el paciente requiere, si el área es extensa, un procedimiento de cobertura y no dejarlo cicatrizar por segunda intención, sino a través de un procedimiento quirúrgico. Una pregunta con respecto a lo que habló ahorita. El poder identificar o diagnosticar perfectamente el grado con sistemas como el láser o una biopsia, ¿es de tipo académico o realmente muchas veces indispensable para poder elegir el tratamiento? No, es meramente académico. Meramente académico. La primera diapositiva es que la quemadura es una lesión que puede causar un compromiso sistémico independiente de la estructura profunda. Usted tiene que ver su paciente global. Todo. Signos vitales. Para poder manejar. Para mí, la extensión y profundidad es secundario, porque de todos modos un paciente puede estar muy comprometido con una lesión muy pequeña, pero si durante 8 días no recibe tratamiento, o muy extenso, si lo manejaron muy bien y solamente lo tengo que monitorizar para que ya el cirujano práctico le ponga la cirugía interna. La siguiente, por favor. Beca, cartonada, tercer grado. Muy bien. Tercer grado, todo tercer grado. La siguiente, ya, tercer grado, eso no merita más. La siguiente. Disculpa. De bueno. No, esto es segundo grado profundo.
Ese recién ingresó a la unidad. Segundo profundo, fíjate que es roja pero seca. Sí, perfecto. Siguiente. Ingresó, sí, puede ser un segundo grado, tiene flictena, pero saber si es grado superficial y profundo. No miren, las libritas están bien. Y hasta retirar la cisterna la podemos clasificar. Bueno, Interroga uno es una buena historia y decir si requieres que la habilidad no se evalúe. Tercer grado con flictena. Ya se escapa la definición. Segundo grado superficial y profundo tiene flictena. Tercer grado ya es la lesión seca. O sea, el tercer grado está dado simplemente porque hay evaporación por completa de líquidos y no hay exudado. Porque hay destrucción y por tanto el nivel de calor o de temperatura llegó a tal grado que evaporó por completo los líquidos que hay ahí. La siguiente. Esa mano. segundo grado profundo, de fondo húmedo, cisternoso. ¿Todo es superficial? Yo diría que segundo grado profundo. Mire, seca, totalmente seca. Eso recién llegó y seguramente este guante que le quedó se va a perder y es todo de segundo grado profundo. Aunque esta ya sería de tercer grado esta área, pero es una roja seca. Una quemadura de segundo profundo. No, nada. Si usted está en medio de la selva, déjalo quieto, pero como usted está en los especialistas, ¿cómo me remiten los pacientes? No, que tiene que hacerle algo. Tercer grado. No, yo no creo que tenga áreas de superficial, son de segundo grado, profundo y tercer grado. Bueno. Siguiente. ¿Podemos decir algo? ¿No? ¿Tiene las flictenas? Listo. No, pues, tiene flictenas, no sabemos si es segundo grado, superficial y profundo se quitar la flictena. ¿Ves? Retirar la flictena. Porque lo mínimo que se ve así con la simple foto es que es un segundo grado. Pero como con sabemos, una posibilidad de tercer grado. Sabemos si usted no se le olvida que es segundo superficial y profundo. Superficial, quedó más tranquilo, se lo va a remitir. Es de segundo profundo. Porque va a requerir manejo por su plaza, va a requerir injertos. Perfecto. Muy viejo para que lo engatusen a uno ya. Siguiente. Esta es una tardía. Por eso fue una quemadura superficial o profunda. Pero esta área ya, ¿sabes cómo llaman eso? Los lotes que hay acá, ya neoformación de vasos. De pronto no requieren injertos. Miren cómo que es normal, cómo va. Esas son quemaduras de tercer grado. Como abrasiones. En una de las fotos que usted nos mostró ayer, mostró una línea con películas, sino que el doctor participó que era una línea, una fasciotomía larga. Bueno, ahora les muestro un video. Pero la pregunta a la que yo voy es la siguiente: ¿este tipo de pacientes hacen ese tipo de granulaciones donde hay que llegar a hacer la fasciotomía como la que usted nos mostró ayer?
No, este paciente ya es más avanzado, ha mejorado, la herida ya está limpia, entonces le queda un poquito de escara, eso fue de tercer grado y ya este tejido quiere decir que va mejorando y ahí es donde le van a poner los injertos. Hay que tener en cuenta que la fasciotomía es un procedimiento de urgencia. Entonces, ese procedimiento se hace en las primeras horas y este paciente ya ha superado eso, ¿sí? Ya está en una etapa más avanzada de eliminación de la escara. Ahí no cabría hacer una fasciotomía. Fasciotomía es... Exacto. Y recién llega, ¿no? O sea, eso no está avanzado. De urgencia. Siguiente, señor. La zona que se ve en la muñeca, esa que está señalando usted, ¿es quemadura de tercer grado? No, es normal, ahí tiene el reloj. Ah, ok. Sí. Siguiente. ¿Te mostraste la misma foto? ¿Quieres? Es como que un dedo. ¿Quieres? Bueno. No, yo creo que como van a ir al servicio, ahí le tendré su atención. Eléctrica. Muy bien, el doctor Pedro Dueñas sabe que es una quemadura de cuarto grado. Espero que eso no generalice, es un concepto mío porque mira la instrucción en profundidad. Trombosado, perdió toda la arquitectura de la mano. Termina desarticulado. Estaba más quemado. La siguiente. No queda dito. Bueno. Vibrisas, la punta de la nariz. Eso es muy superficial. Usted dice, todo el que tenga quemadura en la cara, quemadura vibrisas en tuba. No, ese no es normal. No tenía ni tos, ni hipoponía, ni fiebre. Observa. 24, 48 horas, manejo médico. La terapeuta respiratoria, la que coordina el grupo, les va a dar una charla del manejo de la vía aérea del paciente intubado y el que no se intuba. Siguiente. Mire, hasta la axila. Este paciente toca ya esa axila. Lo único que se puede hacer por ese paciente al ingreso es que ortopedia o cirugía plástica le haga una fasciotomía. Liberar todos los compartimientos como medida desesperada. Pero si usted no maneja un síndrome compartimental en las primeras 10 horas, ya no es nada. Usted está fuera de la ciudad, pero Bogotá, y lo va a remitir así, 2 días después. Momificado totalmente. Y hay casos en que se cae un dedo, la mano se desarticula en el momento de la curación familiar. No una fasciotomía. Sí, la fasciotomía. Terminamos esta parte y paramos un segundo. La siguiente. Esa la traje porque ya vamos a la parte bioética del manejo. Si está en naranja y que en este paciente, y usted le dice, lo voy a remitir a Bogotá. ¿Por qué? Porque la unidad más grande de ese país, allá lo van a salvar. Y la familia tiene una expectativa acerca de eso.
lo manda a Bogotá y llega a la unidad de quemados y ya, este señor se va a morir, hagámoslo. Ya no se nos mueren a las 24, 48, dura 6, 7, 8 días, porque realmente no hay nada que hacer. Siempre lo equiparo a como si tuviera un paciente y no lo operara. ¿Qué hacemos con una pancreatitis? 15 días sin hacerle nada, con un absceso. ¿Qué? Perdido. Es lo mismo. Es una urgencia. ¿Qué es quitarle toda la piel? No, no hay manera. No hay nada que podamos hacer. Esto ya pasa de la parte médica, de la parte subjetiva de cómo hablar de una familia, de decirle a veces se me quiere un paciente. Llegan y se nos mueren 7, 8 días. Síndrome compartimental, la parostomía, toca liberarle el tórax, vamos a matarlo en tiempo. Pero no hay nada que vamos a hacer. 1, 2, 3 esquemas antibióticos. Siguiente. Lo mismo. Tumores de tercer grado, evidente, en la cara quemada. La mayoría de esos son los que nos tocan entubarlos a nosotros, no miran entubados. Pero eso debe ser ya desde la prehospitalaria, desde el momento del rescate. Siguiente. Creo que terminamos esa parte. Avanza un momentito, si ya terminamos. Listo, devuélvete. Bueno, esa es la primera parte. Haremos un momentito. Tomaste nota de los nombres de los que más han atendido. Muy bien, muy bien. Se va a hacer un receso de 5 minutos para los del chat y regresamos en 5 minutos a la segunda etapa.